Portafolio académico hacia una verdadera literatura. Universidad de La Salle, noviembre 3 de 2023, en el marco del curso Introducción a la Literatura orientado por el docente Rodolfo Alberto López Díaz. Portafolio elaborado por Isabela López Barco y Jimmy Fabián Bolaños. Contenido: introducción, objetivos, evidencias y referencias. Objetivos. 1. Caracterizar los elementos propios de la literatura. 2. Desarrollar diferentes elementos para la literatura del texto literario. 3. Establecer estrategias para la enseñanza pertinente y transformadora de la literatura. En la primera unidad pudimos visitar varios sitios web, entre ellos el blog, autoría del docente Rodolfo Alberto López Díaz, quien nos comparte textos importantes relacionados con el por qué estudiar literatura, la importancia de la literatura y así como estrategias para desarrollar pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Es importante resaltar que estos textos los pudimos analizar a través de resúmenes y mapas conceptuales que a continuación presentamos. El texto que nos comparte el docente en este blog de su autoría nos lleva a analizar la importancia de estudiar la literatura y cómo nos ayuda a comprender la condición humana, ya que con la mediación de la literatura se explora temas humanos, se profundiza en experiencias y emociones y se aborda la necesidad de significado y libertad. La literatura nos permite comprendernos a nosotros mismos y a las personas de todos los tiempos. A través de los textos analizados pudimos identificar los niveles de lectura que debemos desarrollar no solamente en nuestros estudiantes, sino también en nosotros mismos. De igual manera pudimos acoger un gran cúmulo de buenas prácticas de lectura que nos van a permitir como profesionales de la educación mejorar en nuestro proceso de formación. De igual manera, motivar a nuestros estudiantes para que también apliquen estas buenas prácticas de lectura y asimismo permee dentro de sus hogares. Es importante también resaltar las deficiencias en la lectura. Nos da el texto una gran información para poder identificar estas deficiencias y buscar un plan de mejoramiento hacia el proceso de lectura y escritura en nuestros estudiantes. A través de la evaluación número 1, pudimos desarrollar conceptos básicos relacionados con la literatura, como lo es su aspecto epistemológico, las características de la literatura, algunas estrategias de las cuales nos pudimos apropiar para convertirnos en buenos lectores, pero además también guiar a nuestros estudiantes para que también lo sea. Es importante también destacar que en esta evaluación pudimos identificar el por qué debemos estudiar y enseñar de una manera transformadora la literatura. En este curso descubrí que la literatura puede ser una poderosa herramienta para explorar la condición humana y el universo que nos rodea, que es una forma de arte que utiliza el lenguaje para crear obras que transmiten significados y emociones. Además aprendí lo importante y relevante que es conocer no solo el texto literario, sino también sobre el autor y el contexto en el cual se desarrolla el mismo. Aprendí además conceptos básicos de literatura para tener claro, como profesional de la educación, lo que realmente es literatura y lo que no es literatura. Creo que he aprendido estos conceptos y habilidades de una manera significativa. He sido capaz de aplicarlos a mis lecturas y análisis de obras literarias.
Además, he desarrollado un mayor interés en la literatura y una mayor capacidad para apreciarla. Desarrollé mi capacidad para analizar la estructura y el significado de las obras literarias. Esto me ha permitido comprender mejor las obras que leo y disfrutarlas de una manera más profunda. En general, creo que el curso de Introducción a la Literatura ha sido una experiencia muy positiva. He aprendido mucho sobre la literatura y he desarrollado habilidades que me serán útiles en mis estudios posteriores. Algunos de los aspectos que me gustaría mejorar incluyen mi capacidad para escribir reseñas literarias e incluso mi propia obra literaria. Me gustaría desarrollar mi habilidad para expresar mis ideas de manera clara y concisa. Mi conocimiento de las obras literarias en español. Me gustaría leer más obras literarias en español para mejorar mi comprensión del idioma y la cultura. Estoy segura de que podré mejorar en estos aspectos con la práctica. Estoy muy agradecida por la oportunidad de haber cursado este curso y espero seguir aprendiendo sobre la literatura en el futuro. Autoevaluación de Jimmy Fabián Bolaños. En general, considero que he aprendido mucho en el curso de Introducción a la Literatura. He adquirido una base sólida de conocimiento sobre el concepto de literatura y sus principales características. En particular, he aprendido lo siguiente: la importancia de reconocer en primera instancia el género literario de la obra que estamos disfrutando y sus características. Identificar las tensiones que se pueden dar dentro de la obra literaria. Los elementos de la literatura, como los temas, los personajes, el ambiente, el narrador, así como la identificación de los símbolos que estén presentes en una obra y que también nos comunican algo. Las técnicas literarias como la metáfora, la comparación y el símil. Además, he desarrollado las siguientes habilidades: la capacidad de analizar e interpretar textos literarios, la capacidad de escribir un análisis literario, la capacidad de hablar y debatir sobre literatura. En cuanto a mis debilidades, considero que debo mejorar mi capacidad de recordar fechas, eventos y nombres específicos. También debo trabajar en mi capacidad de escribir de manera creativa. A pesar de estas debilidades, estoy satisfecho con lo que he aprendido en este curso. Creo que me ha proporcionado una base sólida para continuar mi formación en literatura. A continuación se presentan algunos ejemplos concretos de lo que he aprendido en este curso. Estoy agradecido por la oportunidad de haber cursado este curso. Creo que ha sido una experiencia enriquecedora que me ha ayudado a crecer como persona y como profesional.